Te habla Patricia Galvez de tusorquídeas.com y en la tarde de hoy vamos a iniciar los videos de cuidado de las orquídeas de este año 2011. Para comenzar vamos a hablar acerca de las raíces. Yo sé que vas a coincidir conmigo en que este órgano es el corazón de las orquídeas. Él es el que absorbe todos los nutrientes y el agua que necesitan estas plantas para poder crecer, florecer y desarrollarse como tú esperas. Normalmente existen algunos problemas con las raíces y en muchos casos nosotros mismos somos los responsables de gran parte de estos daños, ya sea porque le aplicamos exceso de agua o porque realizamos otras actividades que de alguna forma lo maltratan. Lo importante que vas a aprender en esta tarde de hoy es reconocer cuál es la estructura de la raíz de una orquídea. Vas a apreciar que este órgano es bastante parecido entre los diferentes géneros de orquídeas. Veremos algunos ejemplos de ellos y posteriormente vamos a analizar cuáles son aquellos daños que pueden experimentar las raíces de las orquídeas y que tú no debes permitir que lleguen a suceder. Recuerda que cuando ya una raíz está completamente podrida y muerta, la planta de orquídea comienza entonces a experimentar otra serie de daños mucho más graves, entre los cuales podemos citar el amarillamiento de las hojas, una deshidratación que prácticamente no tendría ninguna explicación, sobre todo si tú estás aplicando una rutina de riego constante o frecuente o estás en un clima de alta humedad. Aún en esas condiciones, si las raíces se encuentran en mal estado, pues la planta no va a tener forma de absorber el líquido que necesita y se va a deshidratar, inclusive hasta podría morir. Bueno, sin más, vamos a comenzar, vamos a ver algunos detalles de la estructura, de la forma que tiene la raíz de una orquídea y cuáles son los daños que no debes permitir que ocurran. Bueno, como ves en esta imagen que te voy a presentar en este momento, notarás que siempre una raíz de orquídea tiene dos partes perfectamente identificables. Una es el velamen y la otra es, la zona de crecimiento de la raíz. En la mayoría de los géneros de orquídeas, la zona de crecimiento siempre tiene un color verde, verde brillante, o en algunos géneros muy específicos como las bandas y relacionadas, pues esa zona tiene una coloración verde pero matizada con tonos un poco marrones, más oscuros. Bueno, esta zona es muy sensible porque es el punto a través del cual crece la raíz. Y el velamen pues es una superficie bastante esponjosa, si la tocas te vas a dar cuenta, y en esta superficie pues ocurre la absorción del agua y de todos los nutrientes que la orquídea necesita. Puedes apreciar acá la raíz de una orquídea dendrobium, como tienes en este caso. Observa las mismas dos zonas que te expliqué en el ejemplo anterior. Vamos a pasar inmediatamente para ver la raíz de una góngora. Si te fijas, entonces la diferencia aquí es que la raíz es muchísimo más fina pero igualmente tiene la zona blanca y también se puede apreciar o identificar la zona verde de crecimiento. En este otro caso te estoy mostrando la raíz de una vainilla. Si ves, aquí hay ligeras diferencias porque las raíces de la vainilla se exponen a la luz. Entonces ellas tienden a tener en toda su superficie una coloración ligeramente verdosa, siendo en la punta, es decir, en el extremo del crecimiento, un color totalmente diferente, puede ser verdoso y en algunos casos puede ser hasta blanco, en el caso de la vainilla. Si seguimos observando, ves las raíces de estas bandas que evidentemente son mucho más gruesas y igualmente puedes, como te decía, identificar la zona verde y la zona blanca. Bueno, esa es en términos generales la estructura de una raíz y ya te he explicado pues la parte que crece y la parte que es la que absorbe el agua y los nutrientes que necesita la planta. Vamos a ver ahora algunos daños que normalmente se pueden apreciar en una raíz. El primero y el más importante es cuando se le aplica exceso de riego a las raíces. Recuerda que las orquídeas tienen una relación muy especial con el agua. Ellas en algunas ocasiones
Para algunos géneros requieren mantener una humedad constante, sin embargo hay otros que necesitan secarse entre un riego y otro para evitar pues que su raíz sufra daños y que bueno, la planta se pueda desarrollar correctamente. Hay otros géneros inclusive un poco más exigentes en los cuales en la etapa de reposo, es decir, cuando no están creciendo, cuando no producen hijos nuevos, cuando no florecen, en esa etapa ellos evitan completamente, o no evitan, sino que no necesitan que se les riegue, y todavía cuando se les riega pues pueden ocurrir ahí problemas de pudrición tanto de las raíces como de otras partes de estas orquídeas. Este es uno de los problemas más graves que puedes encontrar. Otro daño bastante grave y quizás es uno de los menos, por decirlo de alguna forma, de los que menos le prestamos atención. Sin embargo, ocurre con cierta frecuencia porque siempre estamos manipulando las orquídeas, cambiándolas de lugar, cambiándolas de sustrato, colocando las que tienen flor en un sitio donde la podamos lucir, y en esa manipulación pueden ocurrir daños como estos. Observa cómo en este caso, en esta fotografía, la punta, el extremo verde de la raíz se ha quebrado. Esto es un daño que ocurre con relativa frecuencia, sobre todo en plantas o en orquídeas que tengan sus raíces expuestas al aire libre. Ahí, cuando la manipulas, tienes que tener sumo cuidado a la hora de transportarlas de un lugar a otro para evitar que esos extremos verdes se quiebren, como acabas de ver. Normalmente lo que sucede cuando ya el extremo se ha quebrado es que esa punta se seca completamente, solamente queda la parte blanca y la raíz se recupera cuando produce ramificaciones en algún punto de esa zona blanca que ha quedado hasta el momento intacta. Si existiera un exceso de humedad alrededor de ese punto en el cual tú has provocado esa herida, es decir, la fractura del punto de crecimiento, por ahí puede ser la puerta de entrada de hongos, de bacterias que podrían llegar a podrir completamente a esa raíz y a todo el órgano en general si no es bien manejado. Ese es otro de los daños por, digamos, la manipulación. Otro daño por manipulación es el que puedes ver en este otro ejemplo, en el cual ya no es el extremo verde que crece, sino el mismo velamen de la raíz, es decir, la zona blanquecina. Aquí puedes ver cómo el hecho de haber doblado la raíz por cualquier motivo pues ha hecho que el velamen se quiebre. Esto también es una fuente de entrada para hongos y bacterias, inclusive para algunos insectos que pueden tratar de insertar allí sus huevos para continuar su ciclo de vida, así que tienes que tener mucho cuidado y evitar también este otro daño que estás viendo en este momento. Bueno, una vez que ya has visto los daños que tiene una raíz cuando se le fractura el punto de crecimiento o la parte del velamen, quiero que observen en la siguiente fotografía cuál es el daño que se produce en la raíz cuando ya está completamente podrida y muerta. Observa en este momento, en esta próxima fotografía, que toda la raíz se encuentra de una coloración completamente chocolate. Esto te da te indica que esa raíz ya está completamente muerta. Observa que inclusive hay algunos puntos más oscuros que otros. Si la pudieras tocar, notarías que está completamente húmeda, vacía, como quien diría, y esto pues es un signo de que la raíz está muerta, en este caso por exceso de agua. Observa ahora cómo ocurre la muerte de una raíz por deshidratación, es decir, el caso contrario cuando no se le aplica el agua que ella necesita. Normalmente lo que sucede en este caso es que la raíz tiende a consumirse completamente, se pueden observar algunas estrías como la que puedes ver aquí, y esto trae como consecuencia también la muerte de la raíz, aunque sí es cierto que la muerte por deshidratación de la raíz es muchísimo más lenta que la que ocurre cuando una raíz tiene exceso de agua y se pudre. Es decir, las orquídeas soportan mejor la falta de agua que el exceso de ella. Bueno, ya te he ilustrado hasta aquí todos los detalles del cuidado de la raíz. Has visto cómo es una raíz sana, cuáles son algunos daños que pueden presentar por exceso de agua, por fracturas en los puntos de crecimiento, por fracturas en el velamen y por falta de agua.
Recuerda que este órgano es prácticamente el corazón de tus orquídeas, como bien hablamos al principio de este video. Debes cuidarlo para evitar que llegue a un estado tan grave en el cual ya no tenga salvación. Si llegara a suceder, recuerda que la vía para salvar a tu orquídea es el trasplante. Te invito a que vayas a tusorquídeas.com y allí revises y consigas la guía para el trasplante de las orquídeas que tienes disponible en tusorquídeas.com. Eso incluye el material escrito y además una serie de 4 videos donde vas a aprender paso a paso la forma correcta para realizar el trasplante y todos los materiales que tienes que tener para hacerlo correctamente. Bueno, espero que este video te haya gustado. Te habló Patricia Garbey de tusorquídeas.com. Nos veremos nuevamente aquí mismo para seguir hablando de orquídeas. Mientras tanto, hasta pronto.